Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Hola chicos, ¿cómo van? ¿Cómo va todo por ahí? Hola Carla. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Un Café para Reinventarnos. Bueno, en este caso estamos tres del equipo de Reinventa. Nosotros tres, está Daya, está Leo, estoy yo, Carla. Y el día de hoy, bueno, vamos a conversar un poco sobre algo que lo venimos viendo, lo venimos conversando. De hecho, publicamos hace unos días atrás un artículo que también hacía referencia de manera indirecta al tema de las situaciones que hoy están pasando las personas que componen el C-Level, ¿no? Y los boards y cómo toman las decisiones. Y bueno, Daya, vos querías justamente compartir un hecho sin dar nombre, sin dar demasiada información, pero sí el tópico principal Sí, que nos puede servir de disparador para esta conversación. el Sí, pecado, no el pecador. exacto. Exacto. Y bueno, un poco lo que conversábamos hace poco con un caso que tuvimos, y hablando un poco el tema de hoy está quizás centrado en lo que es el coaching para los equipos o los boards, ¿no? El equipo del Sí. board of directors de una compañía, ¿no? Porque bueno, tradicionalmente, y lo hemos observado muchísimo, el coaching ejecutivo está tradicionalmente enfocado en individuos o en el nivel alto de la organización o los managers o los directores. Muchas veces está enfocado en el CEO de la empresa y en realidad cuando empezamos a ver los desafíos que están de alguna manera, que influyen en las organizaciones hoy en día, que de alguna manera moldean los fenómenos que ocurren, en realidad nos damos cuenta que la responsabilidad no recae totalmente en el CEO, sino que de alguna manera tiene también que ver en las dinámicas del board, ¿no? Exacto. Y quizás allí es interesante y la perspectiva que leía en estos días era que los boards en este momento están bajo muchísima presión. ¿Por qué? Porque Totalmente. las personas que invierten, los shareholders, los stakeholders, de alguna manera demandan transparencia, los reguladores piden más cumplimiento, los colaboradores, pues por supuesto, esperan un liderazgo más auténtico, más humano, más transparente. Y es interesante porque hay ciertos estudios que sugieren que de alguna manera, si bien es cierto, la gente tiene cada vez más confianza en el rol del board, de alguna manera estos estudios dicen que los boards necesitan refrescar sus habilidades, ¿no? Y de alguna manera alinearse más con las realidades operacionales y inclusive las consecuencias de alguna manera de sus decisiones, ¿no? Entonces, de alguna manera, Totalmente. los boards han venido funcionando como individuos independientes, individuos excepcionales con un talento fantástico porque traen toda esta experiencia, pero en realidad el planteamiento o lo que estamos empezando a ver es que deben ser o deberían o podrían ser abordados desde una mirada más holística, más estratégica, como que ellos son un equipo, ¿no? El board y no un Exacto. individuo talentoso que trae su experiencia a la conversación. ¿Qué opinan ustedes de esto, chicos? Le- Dale, dale. Dale, dale. A ver, mientras vos hablabas, a mí se me venían dos cosas a la cabeza, ¿no? La primera que tiene que ver con esto de las dinámicas. Vos lo mencionaste al principio. Estamos como muy acostumbrados a hacer foco en el liderazgo, pero cuando estamos a esos niveles, el liderazgo se tiene que tomar se tiene que tomar en consideración junto con esas dinámicas de todas las personas que lo integran, ¿no? Y hemos visto eh, tipos de liderazgos muy concentrados en una sola persona, donde todo gira en torno a ese poder fuerte, y eso genera una dinámica. Entonces, cuando aparecen estas dinámicas, también lo que empiezan a aparecer de forma indirecta es, y creo que lo mencionábamos anteriormente o en alguna otra conversación que tuvimos, entra como un juego invisible de poder, ¿no? De a ver quién tiene mayor autoridad o quién tiene mayor poder a la hora de tomar ciertas
iniciativas o de apalancar ciertas iniciativas basándose en ese poder muy concentrado en una persona y en esas dinámicas, ¿no? Que es un tema relevante, porque ya no estamos hablando solamente del liderazgo de una sola persona, sino de las dinámicas. Y al final lo que nosotros siempre sostenemos es que lo que tenemos que poner foco es en las dinámicas que se dan entre las personas, no son las personas como tal, además de que sí lo son, pero sino en las dinámicas que se van generando a esos niveles, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, es qué pasa, sobre todo en el contexto actual, qué pasa cuando hay que tomar decisiones que son complejas, que pueden ser polémicas, y lo estamos viendo en el momento actual con todas las reestructuraciones masivas o implementaciones que se están dando con la incorporación y la implementación de la IA, y esas decisiones que fueron hechas en este grupo de personas, en este equipo, cómo juegan esos roles, ¿no? Cómo juegan esos roles de poder, a qué se termina dando preponderancia o la decisión se tiene a atender esta tendencia o esta tendencia basándose en esas dinámicas, y podría ocurrir que no se estén considerando, dada esa dinámica, algunos riesgos ocultos, algunas situaciones que generen estas decisiones, ¿no? Hablando, por ejemplo, de las reestructuraciones. Entonces, no sé ustedes qué opinan sobre esto. Justo nos estabas platicando el otro día de estos despidos masivos que estaban ocurriendo, ¿no? Sí. A ver, o sea, ¿cómo lo relacionas con eso? Ok. En realidad, lo que nosotros estábamos viendo y que tenía que ver con, bueno, con lo que publicamos, hablábamos de que muchas veces no, lo estamos viendo y tenemos, claro que no podemos dar nombres y demás, pero sí estamos observando de que hay organizaciones que están tomando decisiones en el board, ¿no? Que se toman desde el board, que tienen que ver con la reestructuración, y que hemos visto cómo, por ejemplo, se despide masivamente a tanta cantidad de personas para implementar la IA, sin considerar el impacto que esto puede tener en las personas que se queden, ¿sí? Se están tomando, y este es un hecho que a mí me causó muchísima curiosidad y sorpresa, que tiene que ver con la metodología para hacer la reestructuración. ¿Te acordás, Dai, que lo hablábamos el otro día? Que pueden ser estrategias sí, vamos a llamarlo estrategias, para tomar o para implementar esa decisión, antes eran impensables, hasta cuestionables. Entonces, Pero la no, pregunta que... muy Big Brother, pues, o sea, que era casi por nominación. Claro, casi por nominación, exacto. Entonces, claro, la pregunta que nos surgía es, pero ¿cómo se están tomando? O sea, ¿cómo llegaron? ¿Cómo llegó este board a tomar una decisión de esa, Sí. no sé ni cómo llamarla, de ese Envergadura. nivel? eh, ¿Y qué están provocando en los equipos que se quedan? Porque luego hay que ver que no estemos creando un problema en potencia, un problema silencioso que tiene que ver, y todos lo sabemos, o sea, el equipo que se queda, que no fue nominado, vamos a llamarlo, ¿cómo terminan siendo las dinámicas? ¿Cómo creamos un contexto de colaboración, de confianza? ¿Cómo seguimos adelante? ¿Cómo se sostiene en el tiempo? Si además eso es con implementación de IA, ¿no? O sea, luego de esas nominaciones. Me gustó eso de la nominación, Leo. Es que sí, o sea, parecía, pues, básicamente es como, yo creo que debería de salir del equipo Dayana. Entonces todos, sí, Day, pues, salió Ajá, Dayana. ¿basándome en qué? O sea, no me gusta, no me gustan sus anteojos, ponele. O sea, Exacto. estamos viendo niveles como muy peligrosos, que pueden ser peligrosos en cuanto a los resultados al final, ¿no? A los resultados que se quiere lograr como empresa. Entonces, la pregunta que surge es, ¿cómo
se toman las decisiones en el board, qué criterios se están tomando y qué poderes, qué dinámicas están jugando e influenciando esas decisiones tan importantes. No Claro, solamente para las personas, sino para el resultado, porque todo se traduce en resultados para la organización, ¿no? claro. Bueno, claro, claro. O sea, entiendo que es un tema multifactorial que también tiene multinivel, pues por llamarlo así, en donde veo que hay que trabajar la persona, pero también hay que revisar la dinámica grupal, relacional, donde también se ve también la cultura de la organización y dentro de la cultura están parte de los valores, ¿no? Que si toman decisiones de Big Brother, pues yo diría, oye, hay que ver qué onda con los valores, ¿no? O Exacto. qué es lo que están pregonando y cómo se está observando. Y multifactorial en términos, pues es que también diría, a ver, o sea, pensándolo en esta evolución de las organizaciones, pues en qué paradigma están detenidos o están parados. Un paradigma más, desde el éxito de los objetivos, nada más, o sea, que el éxito es ventas, el éxito es nada más, los resultados Costos. económicos. eh, Ujú. o ya estamos en un paradigma más, no sé, como Frederick Laloux le llamaría, un paradigma más verde, más ecológico, donde también implicaría más también la persona porque inclusive he visto empresas que están dispuestos a sacrificar algo de la utilidad, Sí, eh, por mejorar las condiciones de los colaboradores o inclusive de la sociedad, que es otro tipo que creo que le habíamos hablado alguna vez, como otro tipo como una utilidad social, más que una utilidad nada más económica, ¿sabes? Interna. Eh, lo que es interesante entonces es como qué conversaciones o nosotros como externos o como consultores o en general como seres humanos, cómo queremos afectar estas decisiones de estas grandes empresas. Porque hay un economista estadounidense que en este momento no me acuerdo su nombre, que decía que si realmente queremos hacer un cambio en el mundo, requerimos hacerlos en las empresas, ¿no? Porque son las que realmente ahorita están determinando las decisiones de todos que Exacto. compramos. Sí, básicamente los empleos los dan las empresas. Entonces, pues son las culturas en donde estamos jugando, ¿no? Total, Como total. por Big Brother. sí. Exacto. Fíjate que, o sea, ahorita te escucho eso, bueno, lo del Big Brother me encantó, no lo había visto así. Es interesante porque la buena noticia de esto es que no todas las empresas y no todos los boards están operando desde ese lugar, con lo cual yo lo quiero, o Claro, sea, lo que pasa es que, bueno, hay casos en donde se ve más esa desconexión. Quizás por eso la misma naturaleza de lo que está ocurriendo, la evolución que está teniendo toda esta dinámica de los cambios y quienes toman las decisiones, de ahí también que venga esta necesidad de decir, bueno, a ver, ya no nos podemos seguir enfocando en desarrollar o tratar a esta persona como un ente individual, sino que de alguna manera tenemos que empezar a crear esas conexiones y a elevar esa cultura, esa confianza, esa toma de decisión del grupo como tal. Porque Carla hablaba de las dinámicas, y, entonces, y es interesante y muchas veces no lo pensamos, pero el board funciona como un equipo, de alguna manera, aunque por ahí es, claro. sí ocurre. Piensan que, y lo sabemos porque hemos hablado con clientes que nos dicen, no, bueno, esos son 10 personas o 5 personas o 7 personas que se reúnen, toman decisiones y hasta luego. No, ellos tienen una dinámica, ellos funcionan como un equipo. El tema es que no los hemos atendido o intervenido desde ese lugar. Y ahí es donde está el desafío, porque entre ellos hay, por ejemplo, y lo hemos visto, dinámicas de poder, tensiones entre ellos, oye, fulano no me cae bien o este dice esto y yo no estoy de acuerdo. O sea, ocurre lo que a un equipo normal le ocurre y no lo estamos interviniendo. Entonces, quizás como coaches, la pregunta que a mí me surge, y por ahí es para reflexionar, no tenemos que tener la respuesta, pero pienso primero cuál debería ser nuestra oferta o qué es lo que deberíamos nosotros traer en esas conversaciones de manera que nos posicione a nosotros como de alguna manera acompañantes de ese proceso de, no sé, fusión colectiva, no sé, de crear ese sistema, de empezar a que ellos de alguna manera se vean en ese sistema y en segundo lugar, de alguna manera que ellos empiecen a tener esas conversaciones y que eso se convierta en un efecto catalizador donde la empresa, la organización diga, ah, wow, pero ya va. No sé, porque la gente piensa automáticamente, cuando hay una decisión, piensa automáticamente en
el CEO, piensan en él, o sea, la gente que está en el tope, pero esta gente de alguna manera vive en cierta desconexión. Entonces, creo que al tener esas conversaciones, nosotros en nuestro trabajo como coaches y las mismas empresas, empezar a crear esos puentes de manera que no sea un grupo ahí aislado de 2 o 3 personas que tienen ciertos talentos y que por ahí toman unas decisiones y que de alguna manera ese impacto, muchas veces, no siempre, pues por ahí ellos como que no están, yo quiero pensar que es que no tienen como esa cercanía y como que no sienten la implicación de su decisión. Quiero pensar que Claro. no creo que sean tan alocados. Este ejemplo que comentábamos de la lista, ¿no? Bueno, selecciona 3 personas y entonces vamos de arriba hacia abajo. De alguna manera te habla también, y no quiero juzgar, pero creo que te habla desde la perspectiva en la que ese board en particular está viendo el mundo. Me surge la pregunta si por ahí dentro de esa gente habrán 2 o 3 que dicen, oye, pues esto no me suena mucho, pero votas, esa es la Es mayoría, que ahí vamos con, está, ¿no? total.